El proceso ¿Quién en no Estados ha Unidos? empezado todavía. ¿Pero quién El en proceso Estados para Unidos? nombrar a un presidente en Estados Unidos no ha empezado Sí, todavía. yo soy consciente. ¿Y cuál es la situación en este momento, Marcial? En este momento, a ver, la situación es que hay determinados estados que ya han acabado el recuento y tendrán que enviar a sus delegados a votar al presidente, y eso tienen que hacerlo el 12 de diciembre. Todos los estados tienen que mandar a los delegados que han sido votados y para que esos delegados voten al presidente. Todavía no ha habido votación. O sea, ahí es donde con 270 de esos delegados... Tienes todo. Claro, en el momento que cambian. consigues, tienes 270 delegados, pues entonces nombras a un presidente. Pero que podrían cambiar el voto. Que pueden cambiar el voto, pero no es... Eso no ha ocurrido. No deben, pero pueden. Eso no ha pasa. ocurrido No nunca. suele pasar y vamos a suponer que... No ha pasado, pero, Esa es una hipótesis sobre la que no se puede trabajar. Hay 5 estados ahora mismo, Se trabajaba de los 50 estados que hay en Estados Unidos, hay 5 estados que tienen el voto disputado. Eso es una norma dentro de las elecciones en Estados Unidos, que es que si alguien te disputa el voto, si alguien dice este resultado no es correcto, exijo un recuento, si está dentro de un margen concreto, el mismo estado paga el recuento. Y están en eso. Trump ha pedido recuento, como están dentro del margen de litigación, como le llaman, pueden pedir recuento. ¿Y son? Y son Pensilvania, Michigan, Virginia, Arizona, Nevada y Carolina del Norte, que ya cayó ayer por Trump. Entonces, y ese no está disputado. Y esos son bastantes votos electorales. Eso es un cambio radical. En este momento los votos que tiene reconocidos extraoficialmente por los medios de comunicación el señor Biden son 259. Y para 270 es la mayoría. Y los votos que tiene Donald Trump son 223, creo que son. O sea, en este momento, ¿qué pasa? Que los medios de comunicación decidieron, la noche del martes, asignarle a Biden los estados de Arizona, el de Nevada, el de Michigan y el de... Entre esos 259 que dices que todo el mundo, entre comillas, asigna a Biden, hay estados discutidos. Hay estados discutidos. Con lo cual, diríamos, fijos no tiene eso. Fijos no tiene esos. Fijos tiene, ahora mismo, fijos, que sepamos que no están en discusión. California y Nueva York y todos estos. Que no se discuten. 190 y algo. ¿Y Trump? Y Trump 213. Vale, es que eso es importante, pero eso no es importante, pero eso ha pasado hasta ahora siempre, en todas las elecciones. Hasta ahora, todas las elecciones americanas, más o menos, se intuía. ¿Qué pasa? Que estas elecciones han sido muy especiales. ¿Por qué? Porque durante todos los meses anteriores se ha venido preparando un discurso que tiene que ver con los votos por correo. Entonces, la noche electoral, en la que algunos medios estuvimos dándolo y estuvieron ahí haciendo el recuento, hasta las 3 de la noche, en hora española, estaba arrasando Trump. Estaba arrasando en todos los estados. Hasta las 3, más o menos. A las 3 pasa algo. Pasa algo que es que la gente empieza a salir a la calle. La gente en Estados Unidos empieza a salir a la calle, empiezan a generar alborotos en Washington, en Los Ángeles, empiezan a generar un poco de malestar, tensión. Y sale Biden. Sale Biden como a las 3:30, más o menos, 3:30, 4 menos cuarto. Y Biden lo que dice es, cada voto cuenta, las elecciones no han terminado, las elecciones sí habían terminado, porque los colegios habían cerrado a las 8. Después de las 8 ya no pueden entrar más votos. Pueden entrar los votos por correo, pero tienen que haber sido emitidos a una hora muy concreta. Si se emiten después, no pueden entrar. Cada voto cuenta, los votos siguen contándose, esto va a durar semanas y aquí tenemos muy buenas sensaciones, es lo que dice Biden. 10 minutos después, sale Trump y dice, ¿cómo? Están intentando robarnos las elecciones. Porque él ya lo sabía, ya lo tenía preparado. ¿Qué es lo que ha pasado en ese tiempo? En ese tiempo, los observadores, dentro de la ley electoral americana, los observadores republicanos que tienen que estar ahí y son certificados por el colegio electoral, que sí que hay colegios electorales federales en cada estado, están certificados por el colegio, no les dejan pasar para el recuento de esos votos que han llegado por correo. No les dejan pasar. No les dejan pasar para recontar. Y de repente llegan, pues en Pensilvania, de repente llegan 170.000 votos que son todos para Biden. Todos. 0 para Trump.
todos para Biden, que además los republicanos no pueden contar porque no están presentes. Se van a la Corte Suprema, a la Corte Federal. En la Corte Federal dicen que sí que tienen que dejar pasar, tienen que acercarse por lo menos a menos de 6 pies. Ya sabemos cómo son los americanos por lo menos a menos de 6 pies. Se acercan a menos de 6 pies, los demócratas cogen las mesas y se las llevan más lejos. No pueden contar. Y entonces, justo en ese momento en el que sale Biden, sale Trump y de repente estalla Biden y se lleva, entre comillas, se lleva los estados de Michigan, se lleva el estado de Pensilvania, se lleva el estado de Arizona, se lleva el estado de Nevada. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Que empieza a actuar el Partido Republicano. Y el Partido Republicano lo que ha hecho, lo que está haciendo es recoger pruebas. Están saliendo todas las pruebas que pueden recoger. Testimonios. En Estados Unidos, un affidavit es un testimonio jurado ante el juez. Y se tiene como prueba. ¿Por qué? Porque si esa persona ha mentido, se va a la cárcel. Y se va a la cárcel. En algunos estados los delitos federales conllevan cadena perpetua. Es un delito federal y es un delito, o sea, una affidavit se tiene como prueba. Bueno, pues Rudolph Giuliani ya tiene 200 affidavits solamente en el estado de Pensilvania, diciendo, esto está manipulado, a mí, persona de correos, trabajador de correos, me obligaron a que este voto que llegó tardísimo, llegó 3 días después, lo pusiera con fecha de 3 días antes, esta saca de votos, no este voto, lo pusiera con tal. Entonces hay un montón de votos que están disputados. Esos votos que están disputados son, desde luego, si la diferencia entre Biden y Trump en Pensilvania, por ejemplo, que son 20 escaños, que caería directamente una presidencia, es de 17.000 votos, los votos que están disputados son del orden de 450.000. Que si se anulan... O sea, da opción perfectamente... No, que si se anulan porque llega la Corte Federal y dice estos votos no son válidos porque llegaron más tarde, gana Trump, ha ganado Trump. Y entonces, ¿cuál es la situación ahora mismo legal en Estados Unidos? Que el presidente de los Estados Unidos se llama Donald Trump, que tiene a la Corte Suprema, que tiene el Departamento de Justicia, que tiene al fiscal general que ha ordenado que se empiece a investigar, y luego tiene 26 estados, que son los dueños de esos datos, que no van a darlos hasta que no termine la investigación. Y si no los dan antes del 8 de diciembre, que tienen que lanzarlos para votar el día 12 de diciembre, no hay voto. No hay voto y pasa a la Casa de Representantes, y ahí el voto es distinto, y ahí tiene la mayoría Donald Trump. Por lo tanto, ahora mismo, las opciones de que gane Donald Trump y de que Donald Trump se mantenga como presidente son un 70-30. Porque hay 2 opciones para Trump, que es que retiren esos votos, y la otra opción es que no lleguen los votos y por lo tanto tengan que votar los estados, y hay más estados republicanos que demócratas. Y la tercera opción es que efectivamente se investigue, no se descubra nada, le den a Biden la presidencia y entonces tenga que conceder Donald Trump la presidencia. Pero ese escenario no ha llegado y estamos muy lejos de que llegue. Ayer el propio Mike Pompeo, el secretario de Estado, yo creo, de Justicia. Sí, secretario de Estado, es como el ministro de Exteriores. El ministro, ¿no? De Exteriores. Mike Pompeo dijo textualmente en una comparecencia que iba a haber una transmisión suave o una transición suave hacia la segunda administración de Donald Trump. Sí. Pues esta mañana también en una televisión muy conocida, la parte de la presentación de eso ha sido sin una segunda frase. O sea, Mike Pompeo ha dicho que habrá una transmisión tal. Sí. Hacia la segunda administración. Ha sido muy criticado Pompeo por decir eso. Sí, cuando habían dado y habían dado el de la mayoría, de no sé qué. Y después en el corte sí salía todo Pero yo entero, me pregunto, vamos a ver, ¿para qué alguien en su sano juicio que hace periodismo, es decir, que está comprometido con dar un servicio público de información lo más veraz posible, siempre que te puedas acercar a la verdad de las cosas, ¿no? Nosotros podemos en la medida en que podemos, es decir, las fuentes pues, son las que hay, ¿no? No podemos estar dentro de la Corte Federal de no sé qué para saber si Pepito... No, eso no. Tenemos los datos que tenemos, pero esos datos que acaba de dar Marcial están al alcance de todos. Hay que buscarlos. Bueno, sí, pero sí, parece que fueran secreto, porque pero están al alcance de todos. no los habrán visto hay ni que leído en buscarlos, ningún Julio, otro sitio. y algunos están en inglés. Entonces, tampoco olvidemos eso, ¿eh? Sí, pero también me pregunto, yo me pregunto, vamos a ver, ¿de qué sirve ocultar todo esto? Si al final va a ocurrir lo que va a ocurrir. De 2 cosas. De que el jefe no te toque lo que no debe tocarte, y 2, que lo políticamente correcto se vive mejor aunque cambie.
Hay dos temas en Estados Unidos que nos diferencian, que diferencian a Estados Unidos, lo hacen un país muy peculiar con respecto al resto de los países. En primer lugar es que la justicia funciona. Y funciona, y lo que es legal para ellos, eso es lo que es. Y en segundo lugar es que el voto para un americano es sagrado. Mucho más sagrado que lo que puede ser en España, porque su país está construido en base a eso, a la democracia, a la idea de democracia. Su voto para ellos es sagrado. En este momento se están concentrando, dicen que 10.000 demandas ya tienen el Partido Demócrata por fraude electoral. Este fin de semana hay en Washington una marcha que se esperan más de 1,5 millones de personas. Ya no hay COVID, obviamente, pues ya el COVID no existe para Fox, para tal, no existe para ellos porque las concentraciones de Biden se han producido y todo lo demás. Entonces, en Washington se junta más de 1,5 millones de personas para reclamar que haya justicia y que se cuenten los votos legales. O sea, en este momento Estados Unidos está en una situación en la que va a haber un realignment. Si se demuestra que un 1% de esos casos, en un 1% sí ha habido fraude en uno de los estados, el Partido Demócrata tiene que enfrentarse a unas multas y sobre todo a una crisis de marca tan enorme que desaparece. Ya, pues mira, para abundar en lo que me decía Julio, yo esta mañana he seguido 2 televisiones fundamentalmente, la 1 y Antena 3. Creo que de audiencia no están mal. En todas, el panel de periodistas que comentan eran como mínimo 3. Más el propio presentador. Ni uno, estoy hablando de 6 más 2, 8, ni uno, ni los que han entrado, ha puesto ninguna duda, ni de lejos ni de cerca, en que Biden ha ganado y ha sido confirmado, y el otro tío es un tío que se resiste a salir de la Casa Blanca y habrá que sacarlo como sea. Pero fíjate, es más, José María, se ha puesto de ejemplo, la que más ha avanzado ha puesto de ejemplo unas imágenes de Obama con Trump, haciendo la declaración primera, diciendo, fíjense Obama lo que hizo, que en 2 días, porque esas imágenes son de 2 días, ya declaró lo que declaró que todo su objetivo eran los 2 meses siguientes hacerle el tránsito o como se llame. Pero quedaban, o sea, la gente en España que ha visto televisión esta mañana tiene claro quién ha ganado y tiene claro quién ha perdido irreversiblemente. Pero fíjate, y nadie ha dudado que haya ni un voto en duda. ¿Dónde en empieza todo sitio. esto? Esto empieza porque el Donald Trump es un miembro del sistema que se sale del sistema y empieza a hacer cosas que no están dentro del sistema y resulta que tiene personalidad, unas veces le sale por un lado y otras veces le sale por el otro, pero eso molesta, pisa callos. Entonces le demonizan. Y aquí en España hacen seguidismo de los que han demonizado. Han convencido a toda la población española que Donald Trump es un paleto, es un inútil y es un macarra. Fenomenal, muy bien. Y que no tiene ni idea y que no cumple y que tal y que no sé cuánto. Es que es un mal para la humanidad. Lo siguiente es que una vez que han convencido a todos los españoles de que Donald Trump es un macarra, no puede ser que vuelva a ganar, porque no pueden ser tan tontos los americanos, 71 millones de votantes, que elijan de nuevo al mismo presidente. Entonces, antes empiezan a calentar con unas encuestas que son ridículas. El día antes de las elecciones le daban 15 puntos a Biden. El Wall Street Journal le daban una encuesta 18 puntos de diferencia a Biden. Que obviamente no ha sido así, porque están ahí disputados, están casi igualados. Le daba 18 puntos de diferencia. ¿Qué pasa? Que los medios, Antena 3, Televisión Española, los periodistas que llevan diciendo que la victoria de Biden era arrasadora, ahora mismo no pueden bajarse de esa mentira. Entonces, ¿qué pasa? Que han venido arrastrando una mentira que empezó hace 4 años. Donald Trump es un payaso. Y Donald Trump resulta que no es un payaso y resulta que para los americanos es todo lo contrario de un payaso. Es una persona muy hecha a su ADN. Entonces, si mantienes la mentira y encima mandas corresponsales a Estados Unidos que no conocen Estados Unidos y que además no tienen ninguna ganas de salir de su hotel y hacen las crónicas mirando el New York Times y la CNN, pues obviamente ahí tienes el resultado de un mix que es que la gente va a hablar a estos debates y no se informa primero. No sé, yo sé si habréis oído, pero que la información que se da también es que no solamente le abandonan sus cogéneres republicanos, sino también su mujer. ¿Tú no ves tan claro que los pesos pesados del Partido Republicano hayan abandonado a Trump? No que también es una de las tesis. El líder de la mayoría en el Senado se ha alineado con Trump. Sí, el que cuenta, el importante, que es el que tiene el portavoz del Partido Republicano, no es que se haya alineado, es que es el primero que dice, señor Trump, no conceda, porque todo depende de ese gesto tonto que es la concesión.
si Donald Trump concede, toda la maquinaria que tiene alrededor, que está empezando a generar litigios, tal, no sé qué, se para. Y no va 1,5 millones de personas en Washington a la calle a demandar justicia. Tal. Las dos únicas personas que se han pronunciado y a los que les dan es como Felipe González con el PSOE, pues siempre se busca la opinión de Felipe González para darle bofetadas al PSOE, cuando todo el mundo sabe por dónde va el cuento. Las únicas 2 personas del Partido Republicano son George Bush, hijo, que siempre es la nota discordante, siempre lo ha sido y siempre lo será, y Romney, que perdió contra Donald Trump en las primarias, que lo odia porque lo ha humillado de todas las formas posibles, Trump a Romney. Entonces, él no lo acepta. No acepta qué tal y ya ha felicitado. Todo el resto, Ted Cruz, los grandes pesos pesados del Partido Republicano, Marco Rubio, Rudy Giuliani, que al principio estaba tal, Newt Gingrich, todos los grandes pesos pesados del Partido Republicano están... Y cuanto más van viendo las pruebas que van saliendo, y hoy van a salir muchas más, hoy van a salir muchos affidavits, ha dicho Giuliani, cuanto más vean las pruebas, más se impresionan del tamaño del fraude electoral que se ha producido en Estados Unidos y que se lleva produciendo desde hace muchísimos años. Entonces, si Donald Trump ahora mismo se baja y concede, el Partido Republicano no existe ya como partido. Porque este fraude no hay nadie que tenga la capacidad de Donald Trump de seguir y de insistir contra viento y marea, contra todos los medios de comunicación, contra Rupert Murdoch, contra George Soros, contra todo el mundo. Es el único. O sea, esa imagen de que no se va a soltar es lo que precisamente salva al Partido Republicano.